Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Bueno, muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas noches desde aquí, Raúl, desde Muy buenas Sevilla. noches en Sevilla, muy buenas tardes de acá, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a este acto de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil. Eh, Veíamos un documental de la ciudad de Guayaquil. Y justamente el próximo mes, el 9 de octubre, se conmemora el bicentenario de la independencia de Guayaquil. Este bicentenario, acordémonos, eh, tuvo a José Joaquín Olmedo como uno de los protagonistas. Eh, el acta del Cabildo dice que José Joaquín Olmedo fue nombrado como jefe político de ese Guayaquil independiente, ese primer jefe político de la ciudad es José Joaquín Olmedo, y Olmedo fue quien redactó y firmó la proclama correspondiente. Decía esa proclama: guayaquileños, el hermoso estandarte de la patria tremola hoy en todos los puntos de esta plaza. Un orden sin ejemplo ha reinado en la mutación de gobierno y ningún crimen ha manchado el alma generosa de los hijos de la libertad guayaquileños. Guayaquileños, la naturaleza ha privilegiado nuestro suelo. Malas leyes lo habían esterilizado, pero ahora el soplo del germen de la libertad empezará a cubrirlo de flores y frutos. Orden, unión, amor fraternal. Americano o español que ame la patria es nuestro hermano. La opinión es una general. Sostenedla firmes y cerrad la entrada a todas las sugestiones de la cobardía. ¿Bien? Es el mismo Olmedo quien junto a José de Antepara redacta el reglamento provisorio de gobierno que fue aprobado el 11 de noviembre. Es decir, tenemos en Olmedo a el primer jefe político de la ciudad de Guayaquil, que el próximo mes cumple su bicentenario de la independencia. Amigas, amigos, en la tarde de hoy, en la noche para nuestro amigo Fernando Iwasaki, vamos a hablar
acerca de Olmedo y su significación cultural en la historia de nuestros países. Tengo el gusto de que nos acompañe Fernando Iwasaki. Nació en Lima en el año de 1961 del milenio pasado. Es autor de numerosos libros de relato y de narrativa y de ensayos. Es doctor en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En ese sentido somos compañeros de alma mater, como se dice. Yo también soy doctor en Historia y Literatura por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha publicado, no voy a leer todas las obras que él ha publicado. Recientemente, eso sí voy a decirlo, porque el año pasado apareció este libro de Fernando Iwasaki. Este libro, que es una colección, se llama El Cóndor de Père Lachaise, es una colección de cuentos publicada por Editorial El Conejo de Ecuador. Así que es una edición ecuatoriana de una selección hecha por el propio Fernando acerca de sus cuentos. Es un libro que lo podemos conseguir aquí en Ecuador y tuvimos el gusto de presentarlo el año pasado en la ciudad de Guayaquil. Desde 1989, Fernando reside en Iwasaki y con él vamos a conversar acerca de este Olmedo, que es múltiple y que es tan querido y tan significativo para todos nosotros aquí en el Ecuador. Fernando, tienes la palabra. Bueno, Raúl, mil gracias de verdad. Una vez más me congratulo de poder estar en contacto con los lectores de Ecuador en general y de Guayaquil en particular. Sabes muy bien que Guayaquil es una de mis patrias y me gusta hacer hincapié en esta palabra porque podría ser una manera de comenzar. Si Olmedo era un padre de la patria, al mismo tiempo Olmedo tuvo muchas patrias. Es decir, Olmedo era importante para el Perú, Olmedo fue importante para la Gran Colombia, Olmedo al mismo tiempo fue en algún momento un representante en las Cortes de Cádiz y por lo tanto su patria también era España y por supuesto es un padre de la patria ecuatoriana. Creo que son muy pocos los casos de personalidades como Olmedo, que en aquellos años fundacionales, como tú muy bien has escrito en la edición crítica que ambos tuvimos el placer de publicar con la Universidad Andina Simón Bolívar y en la editorial 12 Calles, tú hablabas de la naturaleza fundacional de la obra de Olmedo y cuesta mucho decir cuáles son los límites de esa obra fundacional, porque es fundacional para toda América Latina, porque es fundacional en general para todo ese nuevo mundo que alumbra repúblicas nuevas al romper el siglo XIX. Y creo que es, en ese sentido, alguien adelantado a su tiempo, porque creo que somos muchísimos los latinoamericanos en general y ecuatorianos en particular. Yo estoy hablando desde España, donde la primera minoría latinoamericana residente en España es precisamente la comunidad ecuatoriana. Entonces creo que es una figura medular. Es una figura medular sobre todo porque era un humanista, porque era un intelectual. Siempre celebramos a los militares, a los caudillos, a los libertadores, a los generales, pero personalidades como Olmedo, como Andrés Bello y muy pocos más son esenciales a la hora de nosotros reconocer cómo fuimos repúblicas nuevas, cómo nuestros países empezaron a articularse. En el canto a Junín, como tú bien sabes, Olmedo no solamente canta a la victoria de Junín, no solamente celebra la figura de Bolívar, sino que hizo
una suerte de interpretación de la historia, vinculando el pasado con el presente y el futuro, utilizando la figura del Inca Huayna Cápac. Olmedo era un hombre con muchísimas lecturas, estuvo en las Cortes de Cádiz, él sabía perfectamente que los comentarios reales eran una obra prohibida. Al mismo tiempo, Olmedo fue capaz de darse cuenta del tremendo simbolismo que tenía la figura del Estado Inca. Además, eligió perfectamente al último gran Inca de las Panacas del Cusco, que fue Huayna Cápac, y en ese sentido se nos adelantó a todos los países andinos, porque fue capaz de articular en torno a la figura del Inca un proyecto que nos involucraba y que nos concernía a todos los países andinos. Es decir, que por muchas razones, Olmedo es una figura fundacional que todos los países latinoamericanos deberíamos celebrar, y es no solamente el padre de la patria, de una sola patria, sino de muchas patrias que nos conciernen a todos. Sí, tú has dicho, Fernando, algo muy importante respecto, yo a Olmedo respecto de el ser el padre de la patria, ¿no? A Olmedo yo lo llamo una suerte de cantautor Sí, de es la un patria hallazgo tuyo que me encanta. en el sentido de haber cantado la fundación de la patria y también haber sido partícipe de la construcción de esa patria. Yo hablo de los llamados poetas civiles, ¿no? Esos poetas civiles como el propio Andrés Bello, como el propio, como José María Heredia, más tarde, en el siglo XIX, como Jorge Isaacs y Juan León Mera, es decir, poetas que al mismo tiempo que se dedicaban a la literatura, al mismo tiempo que estaban dándole un rostro y un alma a la patria por cuya independencia habían luchado, a través de la palabra y de la palabra literaria, al mismo tiempo eran partícipes de los procesos políticos de construcción de esas patrias, ¿no? El hecho mismo de que Olmedo haya sido jefe político de Guayaquil, el primer jefe político de Guayaquil el día de su independencia, el hecho de que Olmedo también haya sido el vicepresidente de la naciente República del Ecuador cuando la Asamblea, cuando el Ecuador se separa de la Gran Colombia en mayo de 1830 y luego la Asamblea funda la República y nombra como presidente a Juan José Flores, pues lo nombra como vicepresidente a José Joaquín Olmedo, ¿no? Más tarde, en la llamada Revolución del 6 de marzo de 1845, es decir, en la llamada Revolución Marxista, por ser de marzo, Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa fueron el triunvirato que estuvo a cargo de la transición nuevamente hacia un régimen democrático. Pero estos han sido los poetas civiles y eso no dejaba de darle mucha angustia a Olmedo, pues siempre había una tensión entre su participación en la política y la escritura de literatura, ¿no? En las cartas de Olmedo se puede percibir eso. Pero antes de entrar a ese tema, yo quisiera retomar algo que tú has señalado, la presencia del Inca, de Huayna Cápac en el canto en el canto a Bolívar o la victoria de Junín, el gran poema que creo que funda la épica latinoamericana, la épica de nuestra América. Más allá, digo yo, ese es un canto fundador, más allá de la Araucana, por ejemplo, de Ercilla, pues porque la Araucana es un canto de los vencedores. El autor es un español, habla de la derrota del pueblo araucano en manos de los españoles. No lo podemos considerar un canto épico
de nuestra América, es un canto épico de la conquista, pero este es un canto épico de la libertad, la victoria de Junín, que canta dos hechos fundamentales, ¿no? Esos dos hechos fundamentales son las batallas de Junín y de Ayacucho. La batalla de Junín, que tiene lugar el 6 de agosto de 1824, y la batalla de Ayacucho, que tiene lugar el 9 de diciembre del mismo año. Para unir esas dos batallas, la de Junín, en donde quien la comanda es Bolívar, y la de Ayacucho, que quien la comanda es Sucre, por eso su título de Mariscal de Ayacucho, Olmedo, en el plan de trabajo de la victoria de Junín, de la victoria de Junín o Canto a Bolívar, introduce lo que tú has señalado, la figura del Inca, ¿no? Y ese es una gran discusión literaria durante el siglo XIX sobre este plan de Olmedo y si la figura del Inca era o no era pertinente a la estructura misma del poema. Uno de los que más defiende la figura del Inca es Andrés Bello, ¿no? Y la defiende con muy buenas razones literarias, más allá de que era compadre de José Joaquín Olmedo. Pero, y luego Juan León Mera, por ejemplo, en la ojeada histórico-crítica de la poesía ecuatoriana, defiende mucho la estructura, el plan de trabajo que Olmedo se había trazado. Pero esa vocación de Olmedo por entender la presencia de lo indígena en las nacientes repúblicas no era nueva. Olmedo en el año de 1812, Olmedo, como tú mismo lo señalaste, va a las Cortes de Cádiz. Y va a las Cortes de Cádiz elegido como diputado de Guayaquil, ¿no? Este Guayaquil que está celebrando su bicentenario y para quien la figura de Olmedo es una figura central, para la que la figura de Olmedo es una figura central. En 1812, en la sesión del 12 de agosto, Olmedo pronuncia un discurso que es muy famoso, es el discurso sobre la abolición de las mitas. Y en ese discurso sobre la abolición de las mitas, Olmedo plantea, denuncia primero cómo los mitayos son llevados, arrancados de su pueblo, de sus comunidades indígenas que quedan casi vacías por la fuerza con la que son arrancados, y señala que tienen que abandonar sus tierras y viajar en condiciones deplorables. Entonces, él plantea la abolición de la institución de las mitas, que era una institución colonial, ¿no? Él dice en su discurso, cito, ¿no? ¿Y qué les espera llegando a su destino? Amos orgullosos, avariciosos, intratables, mayordomos crueles, poco pan, ninguna contemplación, grandes fatigas y mucho azote. Aún los jornales señalados por la ley, que en sí son demasiado mezquinos, no se les pagan en moneda, se les paga en géneros viles, comprados vilísimamente y después vendidos al indio por fuerza y a precios tan exorbitantes como quiere el monopolio minero, cuya tienda es la única en el desierto de las minas. También se les paga en licores a que se han aficionado esos naturales, entre otras causas, por interrumpir algún tanto o adormecer el sentimiento de desgracia. Aquí no puede dejar de observar que aquellos mismos que los han provocado a la embriaguez, pagándoles con aguardiente, aquellos mismos que los han obligado a aborrecer el trabajo haciéndoselo insufrible, aquellos mismos que los han precisado a robar para no perecer, esos mismos son los que caracterizan a los indios de ebrios, de perezosos y de ladrones. El remedio, señor, es muy simple y tanto más fácil cuanto que las cortes para aplicarlo no necesitan edificar sino destruir. Este remedio es la abolición de la mita y de toda servidumbre personal de los indios y la derogación de las leyes mitales. Que se borre, señor, ese nombre fatal de nuestro código y, si fuera posible, borrarlo también de la memoria de los hombres. Imagínense, tremendo discurso en 1812. Finalmente las cortes abolieron las mitas en una resolución del 9 de noviembre, pero nosotros sabemos que
todo lo que decidió las Cortes pues quedó en la nada cuando en 1814 Fernando VII regresa al trono de España, comienza a perseguir a todos los diputados de las Cortes de Cádiz y luego de la reunión de los reyes y emperadores en Austria, nuevamente instauran la monarquía, ¿no? Pero Sí. tú has hablado de las patrias diversas y tú siempre señalas a Manuela Franco Guerra, tú la llamas mi línea ecuatorial. Yo creo que podríamos hablar también de eso, Fernando. Por supuesto, Manuela era mi abuela guayaquileña, la familia de mi mamá era de Guayaquil y allí nacieron prácticamente 8 hermanos de mi abuela. Murió también una de ellas. Una de las cosas que me gustaría hacer en una próxima visita a Guayaquil es buscar la tumba de aquella niña, aquella tía abuela mía, que murió con 5 años en Guayaquil. Pero fíjate, yo estaba pensando en el discurso que habías leído y me gustaría añadir 2 cosas, ¿no? Una, que uno de los diputados hispanoamericanos, latinoamericanos, en las Cortes de Cádiz fue un descendiente de los incas, Dionisio Ucho Inca Yupanqui, a quien muy probablemente, sin duda, trató también José Joaquín Olmedo en Cádiz. Dionisio Inca Yupanqui tuvo 2 intervenciones en las Cortes. Una de ellas, además, fue tan importante que también la citó Marx en una de sus obras. Pero lo interesante es que convivir en aquellos meses con un descendiente de los incas pudo también influir en el conocimiento de Olmedo sobre la valía que podían tener los descendientes de los incas en el futuro de las repúblicas latinoamericanas. De hecho, la familia de Dionisio Ucho Inca Yupanqui fue una familia deportada después de la rebelión de Túpac Amaru II, y un hermano de Ucho Inca Yupanqui había peleado en Trafalgar, perdiendo, por supuesto, pero aquí lo importante es que descendientes de los incas pululaban por la España peninsular aquellos años. Lo segundo que me gustaría decir sobre los debates de las Cortes de Cádiz, y por supuesto en esto Olmedo no tiene ninguna responsabilidad porque era más o menos el pensamiento de la época, todo lo que tuvo de progresista y de avanzado digamos, ese grupo de diputados para abolir la mita, para abolir la Inquisición, para declarar la igualdad entre españoles de América y españoles peninsulares, no lo tuvieron para admitir los derechos ciudadanos de las poblaciones afroamericanas, porque también la Constitución de 1812 tiene un capítulo terrible y los debates son más penosos todavía, donde se descalifica por completo a los esclavos, sus descendientes y lo que ellos llamaban las castas, ¿no? Entonces, yo diría que aquí Ecuador, Perú, por supuesto Colombia, Venezuela, Cuba, regiones que han tenido siempre una gran cantidad de población afroamericana, Uruguay, no se nota mucho, pero Uruguay también era uno de estos emporios de la esclavitud. Pues la verdad es que allí quedó al margen, ¿no?, un gran sector de la población. Y fue una lástima, fue una pena que personas con el pensamiento, con los principios, con las ideas tan claras, personas tan decentes como Olmedo, no hubieran creado una estela que pudieran seguir otros líderes civiles en América Latina, porque tú y yo sabemos muy bien, y seguramente quienes nos escuchan también, que las repúblicas, las nuevas repúblicas, volvieron a instaurar el tributo indígena. Es decir, que el tributo indígena siguió cobrándose de una forma abusiva a las poblaciones andinas en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile y en el noroeste argentino. Bueno, en Argentina es que ya directamente se les exterminó con la guerra del desierto, ¿no? Entonces, fíjate tú, por un lado,
decías muy bien, no podemos celebrar la Araucana como una obra nuestra porque es una obra colonial, y yo simplemente agrego, nos portamos de una forma muy colonial también, las nuevas repúblicas, cuando olvidamos todo lo que tú has enumerado de la intervención de Olmedo en Cádiz y volvimos a cobrar el tributo indígena, que es uno de los grandes baldones de nuestra historia, ¿no? Claro, que finalmente son las revoluciones liberales los que terminan por desterrar eso que era el tributo, el concertaje y otras formas de sometimiento casi esclavizante Sí, sí, sí. de la población indígena. Volviendo a Olmedo, eh, hay una carta que le da a Andrés Bello, que le escribe a Andrés Bello, es una carta del 31 de enero de 1847, es decir, aproximadamente unos 15 días, 20 días del fallecimiento de Olmedo, Sí, ¿no? muy próxima estaba su Muy muerte ya. próximo al fallecimiento. Olmedo fallece el 19 de febrero de 1847. Y en esa carta, Olmedo, Olmedo le dice con un tono más bien desencantado, le dice lo siguiente: hace muchos años que con mucha frecuencia me asalta el pensamiento de que aquí entre nosotros es incompleta e imperfecta la redención del género humano y poco digna de un Dios infinitamente misericordioso. Nos libertó del pecado, pero no de la muerte. Nos redimió del pecado y nos dejó todos los males que son efectos del pecado. Lo mismo hace cualquier libertador vulgar. Por ejemplo, Bolívar. Nos libró del yugo español y nos dejó todos los desastres de las revoluciones. Impresionante esta carta porque es una carta bastante desencantada de alguien que había llamado a Bolívar árbitro de la paz y de la guerra, ¿no? Recordemos en el canto a Bolívar, aquello de quién es aquel que el paso lento mueve sobre el collado que a Junín domina, que el campo desde allí mide y el sitio del combatir y del vencer decina, etcétera. ¿Quién es aquel que al trabarse la batalla, ufano como nuncio de victoria, un corcel impetuoso fatigando, discurre sin cesar por todas partes? ¿Quién, sino el hijo de Colombia y Marte? O sea, son dos Bolívar distintos, pero yo creo Pero que fíjate que te interrumpo porque me has hecho recordar a Darío, ¿no? Yo no me había puesto a pensar que Olmedo podía tener una resonancia en Darío. Yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul y la canción profana. ¿Quién es aquel? Y yo soy ¿quién es aquel que aquel que ayer, el ¿no? paso lento mueve? Sí, sí, Exactamente, sí. ¿no? ¿Ya? Pero perdón, te interrumpí. No, está muy bien. Y decíamos que esta era la angustia de los poetas civiles, ¿no? Eh, es decir, para ellos el concepto patria estaba, estaba cargado de una suerte de imperativo ético, ¿no? Todavía no había la desconfianza en el ejercicio de la función pública que hoy existe y, y herederos de toda, eran herederos de toda la tradición neoclásica, pero al mismo tiempo estaban imbuidos del espíritu romántico que ya empezaba a desperdigarse por el mundo, ¿no? Ese espíritu romántico que tiene en la libertad una de sus principales características, ¿no? Es interesante, por ejemplo, en 1848 aparece en Valparaíso una edición de las obras completas de Olmedo que estuvo preparada por Juan María Gutiérrez, ¿no? En 1853 esta tiene una edición londinense y ahí en esa edición Juan María Gutiérrez
por ejemplo, dice, es una lástima que el señor Olmedo, en el prólogo, ¿no?, en la presentación, es una lástima que el señor Olmedo, pródigamente dotado del talento poético por la naturaleza, no hubiera podido consagrarse a escribir exclusivamente en verso. La esterilidad de la carrera literaria antes de la Revolución y después de ella los negocios públicos le alejaron del cultivo exclusivo de las musas. Su vida fue pública sin que pudiera gozar en ella, como tal vez anhelaba, del largo reposo que exigen los trabajos mentales, ¿no? Aquí es interesante ver cómo en Olmedo hay esa lucha constante, ¿no? Él se queja de que los negocios públicos, es decir, participar en todos los procesos de construcción de esas patrias nacientes, le impiden la paz y el reposo necesarios para escribir. Después de las Cortes de Cádiz, él está trabajando en la traducción del ensayo sobre el hombre de Alexander Pope, y un trabajo que le lleva muchos años de su vida y que es una de las cosas maravillosas que uno tiene de Olmedo, la traducción al español del ensayo sobre el hombre Pope. Y él está trabajando en todo eso y dice lo siguiente en la introducción a la publicación de la primera parte de la traducción del ensayo sobre el hombre Pope. Dice, el ocio que disfrutaba entonces, la distracción de todo negocio público y la soledad, me preparaban maravillosamente esta grande y deliciosa ocupación. Mas por aquel mismo tiempo, una voz imperiosa me llamó de improviso a tener parte en los destinos de mi patria. O sea, se refiere a los sucesos que culminaron el 9 de octubre de 1820, ¿no? Los cuidados de la vida pública y los peligros que incesantemente amenazaban mi país hasta la victoria de Pichincha, se refiere a la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, vinieron no solo a interrumpir mi tarea, sino a separarme de todo género de estudio, especialmente del trato con las musas, que son, como se sabe, nimiamente delicadas y celosas, ¿no? Interesante esto porque Olmedo, incluso después de participar en los primeros años de la vida republicana, se retira 10 años a la hacienda de la Virginia, hasta antes de la Revolución de Marzo, para seguir escribiendo, para dedicarse a la vida de meditación, a seguir con el trabajo de la segunda y tercera parte de la llamada del ensayo sobre el hombre Pope, ¿no? Entonces, ese también es otro de los temas que tienen esto, que tuvo Olmedo en su vida. Claro, lo que ocurre es que cuando yo me pongo a pensar en esa carta que citas, que le escribió Olmedo a Andrés Bello, donde uno lo nota apesadumbrado, donde uno lo advierte triste, melancólico, no podemos olvidar que ese José Joaquín Olmedo era el superviviente de su familia. Era el hombre que ya había perdido a sus hijos, era el hombre que había perdido a su mujer y además que nunca estuvo presente cuando fallecieron sus personas más queridas. Y probablemente a la vez contemplaba cómo el gran sueño de la nueva república, del nuevo país, discurría por unos derroteros que no eran precisamente los más estimulantes. Quiero recordar también, si no me falla la memoria, que Olmedo, poco antes de morir, había pasado un par de años en el Perú, en Lima, donde tampoco la situación política era una situación muy halagüeña. Se había vivido el gran fiasco de la Confederación Peruano-Boliviana, luego la invasión de las expediciones restauradoras provenientes de Chile, pero también comandadas por peruanos, guerras civiles al fin y al cabo. Entonces, encuentro que era muy humano que un poeta, sobre todo un poeta, no un general,
no un hombre de leyes, un poeta. El que escribe es el poeta. El que escribe es el hombre que ha perdido a su familia, el hombre que ha perdido a las personas que más ha amado y que probablemente también siente que ha perdido el tiempo y los años más fecundos para escribir y que a la vez contempla absolutamente impotente cómo se desmorona la gran obra de la república con la que soñó. Las repúblicas, porque lo mismo ocurría a su alrededor, ¿no? Entonces creo que esa es una de las imágenes más conmovedoras y humanas de José Joaquín Olmedo. Yo no puedo encontrar muchas otras figuras equivalentes en la historia de la República de nuestros países. También es verdad que por aquellos años era muy difícil ser solamente un poeta. Por más que tuvieras una hacienda y por más que tuvieras un patrimonio, era imposible que alguien se dedicara única y exclusivamente a escribir, y mucho menos poesía. Pensemos que la narrativa está surgiendo todavía como una obra burguesa, la novela, en Europa, ¿no? Entonces, creo que pedirle a los intelectuales latinoamericanos algo más allá de esa sensibilidad absolutamente torrentosa, como se nota en una persona como Olmedo, es muy difícil. Creo que ni siquiera en España, poetas como Quintana, a quien Olmedo admiraba, pero que tú y yo tenemos que convenir en que no era tampoco un gran poeta, Quintana, ni Martínez de la Rosa, ni ninguno de los poetas españoles, o los poetas hispanohablantes de aquellos años. Quintana era también un político. Quintana también había estado en las Cortes de Cádiz, y casi todas las grandes figuras de la poesía en lengua española del siglo XIX estaban vinculadas al quehacer político. Entonces, Olmedo no fue la excepción, pero sí fue el hombre lúcido que se dio cuenta en el ocaso de su vida, en el crepúsculo de su existencia, que había algo que había resultado fallido, ¿no? Y lo terrible es que él sintiera que o era su vida, o era la patria, o eran ambas cosas, ¿no? Que es una tragedia personal. Claro. Ahora, algo que me encanta a mí compartir es una situación que en Olmedo es muy particular. Durante la escritura del canto a Bolívar, Olmedo tiene una correspondencia con su héroe, ¿no? Y es interesante esa correspondencia porque a mí se me viene la idea de la imagen de Aquiles discutiendo con Homero acerca de cuál es su participación en la guerra de Troya, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que él tiene que estar? Entonces, él tiene que desempeñar. En las cartas que intercambian Olmedo con Bolívar, Bolívar le hace muchas acotaciones a Olmedo. Una de ellas es la famosa acotación sobre la presencia del Inca, ¿no? Bolívar le dice que el Inca ocupa demasiados versos en el poema. Le viene a decir, ¿qué hace el Inca en mi selfie? Eso es lo que le viene a decir Bolívar. Bueno, es canto a Bolívar, no es canto al Inca. Entonces claro. él le dice, bueno, este Inca es un poco embrollón. Y le dice algo, o sea, las acotaciones de Bolívar son acotaciones que vienen desde la poética neoclásica, ¿no? Entonces, invocando a la poética neoclásica, Bolívar le dice, en la estructura del poema, el Inca entra como como una intromisión Deus ex machina. Un Deus ex machina. Sí. Exactamente, entra ahí y además se pone a hablar y hablar sobre, dice, en definitiva, el Inca no puede estar a favor de los criollos, que se quiera o no, hemos sido, dice Bolívar, los que hemos estado
hemos heredado la dominación sobre el propio pueblo del Inca, le dice Bolívar a Olmedo, ¿no? Es decir, el Inca debería estar en contra de todos, no darle, como quien dice, la bendición a los patriotas criollos, porque nosotros todavía no hemos liberado al indígena. Una cosa así, palabras más, palabras menos, Sí, sí. le dice Bolívar. Pero Bolívar está muy contento con el poema, ¿no? Hay una parte muy hermosa en la que Bolívar le dice algo así como, nosotros estamos, usted nos ha lanzado al abismo de la nada, ¿no? Nuestra nuestra actuación es apenas un reflejo pálido de lo que los héroes de la Ilíada han hecho, ¿sí? Pero él le dice cómo usted es un genio, su pluma ha mantenido vibrantemente la épica durante todo el poema y le hace unos análisis, además le hace algunas observaciones de carácter formal que luego Olmedo va a incorporar en la edición inglesa de 1826, porque esta carta de Bolívar llega cuando ya había aparecido la primera edición. Esta carta de Bolívar llega, una de las cartas de Bolívar llega en junio de 1825, cuando ya había aparecido la primera edición del canto a Bolívar, que Olmedo le había enviado en borradores en abril de ese año, ya próximo a ponerlo en la imprenta. Pero sobre este proceso, al comienzo Bolívar se muestra un poco reticente y es interesante la carta que le manda Olmedo porque le dice, Bolívar se muestra reticente al comienzo, en enero, cuando le está diciendo que va a escribir el poema y le dice, usted ve estas humildades, pues aguarde usted un poco y verá lo que son los poetas. Bolívar le dice que no lo haga tan protagónico a él mismo, ¿no? Dice, usted me prohíbe expresamente mentar su nombre en mi poema. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Que porque ha sido dictador 2 o 3 veces de los pueblos puede igualmente dictar leyes a las musas? No, señor. Las musas son unas mozas voluntariosas, desobedientes, rebeldes, despóticas, libres hasta ser licenciosas, independientes hasta ser sediciosas. Yo no debo dar a usted gusto por ahora y no debo por muchas razones. La primera y capital es porque no puedo. Ya tengo hecho mi plan con un trabajo imponderable, yo tengo medio centenar de versos, ya no puedo retroceder, Sucre es un héroe, es mi amigo, etc. En fin, déjeme usted por Dios y no venga a ponerme una traba que me impediría, no digo volar o correr, pero aún nadar. Déjeme usted. Si a usted no le gusta que le alaben, ¿por qué no se ha estado durmiendo como yo 40 años? Etcétera. Entonces, pero es en un tono de chanza, porque es en ese tono en el que hablaban Olmedo y Bolívar, ¿no? Y es interesante, digo, ver el proceso porque en enero Olmedo le dice que tiene más o menos unos 50 versos ya escritos. En una carta de abril, Olmedo le dice que, en una carta del 15 de abril, le dice que pensó que el poema iba a tener unos 300 versos, pero que ahora piensa que llegará a los 600 porque ya lleva unos 520 versos. El poema estuvo terminado el 30 de abril. El poema tiene 906 versos. Significa que desde que le escribió la última carta hasta que terminó el poema, Olmedo escribió un tercio del poema. En otras palabras, en 15 días escribió un tercio del poema. Es decir, el poema lo escribe desde enero hasta abril del año de 1825, ¿no? Y yo veo en esa suerte de oráculo de la hora libre, que es Twitter, la gente quejándose de que ha estado encerrada en la pandemia y que no sabe qué hacer con el tiempo, pues escriba un canto a Bolívar como escribió durante 3 o 4 meses el propio Olmedo, ¿no? Burlando, quiero decir esto aquí, ¿no? Lo que Olmedo está ahí señalando
sin decir nada, sino simplemente lo está poniendo, está como llevando un diario de cómo va la escritura de su texto, ¿no? Eh, en fin, él habla de todo este proceso y, y luego pues ya tiene esa relación con Bolívar, pues que va a ser una relación de toda la vida. Fíjate que cuando tú mencionas que a Bolívar no le hizo gracia que el Inca tuviera protagonismo en el poema, yo estoy persuadido de que Olmedo lo que pretendía al incluir al Inca era hacerle ver a Bolívar que con él no comenzaba la historia, que la historia ya había empezado antes en el continente americano, era una historia encarnada por los incas, el paréntesis fue la época colonial, y si venía la independencia, entonces volvía a restaurarse la unión con esa historia anterior, y por eso el Inca, como autoridad, como auctoritas, en este caso, es el que interviene gracias a este Deus Ex Machina y poder dirigirse, como hace el Inca, a toda, digamos, la población latinoamericana, porque al fin de cuentas el Inca habla como una figura majestática, ¿no? Para mí es una manera de decir, Bolívar, contigo no comienza la historia viene de atrás. Sí, aunque Bolívar sí era consciente de eso, ¿no? O sea, es lo que escribe Bolívar exactamente en la Carta de Jamaica, ¿no? O sea, en 1816, 1815, perdón, el 16 de septiembre, en la famosa Carta de Jamaica, Bolívar dice exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Habla de todo ese pasado incaico y ahí es cuando dice que ellos constituyen un nuevo género humano, ¿no? Que no tiene todavía la historia de los dolores de los indios, pero que al mismo tiempo tampoco, que ya ha roto con España, pero que todavía no puede interpretar a los indígenas, ¿no? O sea, pero claro, Raúl, creo que nos queda muy poco tiempo y me así es. pregunto si no habrá intervenciones del Bueno, público, tú que eh, controlas el chat. en realidad yo no controlo nada. No controlamos. Pero bueno, hay saludos este, de Mayra Aguirre, de Leticia Lor, que, bueno, te lo leo, dice, admiro a Fernando como escritor, no se podría aprovechar su presencia para hablar de sus microcuentos y lastimosamente pues no creo que vamos a poder hablar de tus No, microcuentos. comparado con Olmedo, ¿qué vamos a hablar de mí, por favor? Mil gracias, mil gracias. Pero en todo caso, ya ves, tú tienes, tú gozas de nuestra admiración aquí en el Ecuador, ¿no? Caro López saluda desde Lima. Eh, este, perdón, Ilio Pérez también manda un saludo, etcétera, ¿no? Voy a Este, dedicarle un museo, aunque sea invisible, a todos estos amigos que están mandando saludos. Sí, y yo quiero, bueno, aprovechar estos últimos minutos que nos quedan porque si quieren leer esta edición, esta es una edición muy hermosa. Aquí, esta es la edición del Canto a Bolívar, de la Victoria Junín, Canto a Bolívar. Es Aquí la lo tenemos reproducción de también. la edición ecuatoriana. Tú tienes exactamente, ahí tenemos, ¿no? Esta es la edición que reprodujo la Universidad Andina. Esta es la primera edición, ¿no? Esta es la edición de 12 calles, la edición española. Esto también habría que decir, ¿no? Esta edición fue la primera edición del Canto a Bolívar en España. Es decir, en el siglo XXI tenemos nosotros la primera edición, porque nunca Nunca antes. antes se había editado el canto a Bolívar en España. Bueno, en el siglo XIX, por las razones obvias, era un canto de independencia, de libertad contra España, de la lucha por la libertad contra España. En el siglo XX, luego vino la dictadura de Franco, que prohibió simplemente la difusión, incluso nombrar en los planes de estudios a la Victoria Junín el canto a Bolívar. Así que esta edición de la editorial 12 Calles y de la Universidad Andina Simón Bolívar al cumplir 20 años
es la primera edición que se hace en España, ¿no? Es una edición del año 2012, que presentamos allá. Y esta ya es una edición que reproduce y pone además una cronología que no teníamos. Bueno, estamos ya por cerrar. Fernando, te agradezco muchísimo en nombre de la Feria del Libro de Guayaquil, en nombre de quienes han organizado esta feria. Agradecemos mucho a las personas que han estado siguiendo esta conferencia, esta charla. Solamente un último recuerdo, ¿no? La famosa canción al 9 de octubre es de letra de José Joaquín Olmedo, es el himno a Guayaquil. Pero sobre todo recordar que esa letra tuvo la música compuesta por Ana Villamil y Casa en el siglo XX. En el año, Ana Villamil fallece en 1916 y en 1918 el Consejo de Guayaquil adopta esto como el himno a Guayaquil. Entonces solamente me queda cerrar con el epitafio al cantautor de la patria. Aquí yace el doctor José Joaquín Olmedo, fue padre de la patria, el ídolo del pueblo. Poseyó todos los talentos, practicó todas las virtudes. Muchísimas gracias, Fernando. Mil gracias Raúl. A ti, a quienes nos han seguido, a Blanquita, que ha organizado todo esto, a Ceci, a Ansaldo, también, y un abrazo grande para ti. Gracias. Gracias, Fernando.